Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Bienvenidos a esta socialización de pasantías correspondiente a la preparación como futuro magíster en educación intercultural por la Corporación Universitaria Iberoamericana. Yo soy Juan Carlos Mendoza Vázquez y para mí es un placer lo que ha sido mi proceso de sistematización, denominado Raíces Narrativas, encuentros de formación en literatura oral en las comunidades afrodescendientes de Vadillo, el Alto de la Vuelta y Las Raíces. Mi presentación fundamentalmente está estructurada en tres momentos. El primero es el punto de partida, a través del cual haremos una reconstrucción de las experiencias. Luego, en un segundo instante, vamos a enfocarnos en una reflexión de fondo como fundamentación de este proceso de sistematización. Y por último, tendremos el punto de llegada, en el cual haremos mención de las lecciones aprendidas. Dando un paso adelante, detengámonos entonces en el punto de partida. Una experiencia transformadora. ¿A qué nos referimos? Nos referimos en primer lugar al contexto. Esta experiencia es desarrollada en la institución etnoeducativa Antonio Enrique Díaz Martínez y sus sedes rurales en Valledupar, Cesar, concretamente en las comunidades del Alto de la Vuelta, Las Raíces y Vadillo. La educación que promueve esta institución etnoeducativa es una experiencia de educación intercultural crítica. Rescata saberes ancestrales afrodescendientes como herramientas de resistencia cultural y empoderamiento comunitario en contextos marcados por violencia histórica. Estamos convencidos, pues, que la educación es la mejor arma, la mejor herramienta que tenemos para construir una nueva civilización, la civilización del amor. Generar conocimientos, transformar la realidad e integrarla desde el punto de vista filosófico a la luz del personalismo y del código meca para fomentar encuentros auténticos ha sido la principal motivación. Asimismo, fortalecer la identidad y la cohesión social mediante la literatura oral como patrimonio inmaterial vivo. ¿Qué entendemos por literatura oral? Es el conjunto de narrativas, eh, poesías, décimas, expresiones artísticas como el teatro, y aquí específicamente nos enfocamos en cuatro, en la literatura oral afro, que nos permite, por una parte, conservar, mantener la identidad cultural y a la vez transmitirla de generación en generación sin necesidad de ser consignadas por escrito. De allí el énfasis en que se refiere a literatura oral afro. Y esos cuatro énfasis que hacemos nosotros en el contexto que les estoy comentando es la cuentería, la piquería, la décima y la poesía. Son a la vez herramientas de resistencia frente a los diferentes cambios y desafíos que permanentemente encontramos en nuestra sociedad postmoderna. Los encuentros de formación en literatura oral en las comunidades afrodescendientes de Vadillo, el Alto de la Vuelta y Las Raíces están auspiciados por la institución etnoeducativa Antonio Enrique Díaz Martínez, de la cual me siento orgulloso de pertenecer en primer momento como estudiante hace unos cuantos años ya. Es mi alma mater, por decirlo en estas palabras, y ahora, hace 3 años, he regresado a ella a ejercer como docente en las áreas de filosofía, ciencias religiosas, ética y valores y lectura crítica. Sin embargo, esta práctica ancestral de la literatura oral afro que fomenta este repertorio vinculado a la cosmovisión de los pueblos afrodescendientes enfrenta desafíos de violencia que han silenciado espacios y voces. Los medios masivos y redes sociales han desplazado las generaciones mayores y los currículos etnoeducativos priorizan contenidos letrados, limitando la transmisión cultural. A pesar de esto, nuestra institución etnoeducativa Antonio Enrique Díaz Martínez promueve iniciativas pedagógicas para desarrollar una educación etnoeducativa que revitalice este acervo y lo pueda transmitir y conservar en el tiempo.
Deteniéndonos un poco en una línea de tiempo para ubicarnos espacio-temporalmente, hemos de decir que este proceso de sistematización empezó en marzo del 2024 con la formulación y el diseño curricular del proyecto. Luego, entre los meses de marzo y septiembre del 2024, se da la ejecución de talleres y evaluación continua. Entre abril a junio, la sistematización durante la pasantía. Y de julio a octubre se ha hecho la implementación de las mejoras. De esta manera, podemos continuar nuestro recorrido y llegando así al segundo momento, la fundamentación, la reflexión de fondo de esta sistematización. Para ello presento la cartilla Raíces Narrativas, diseñada para mejorar la experiencia. La motivación surgió de barreras como el silenciamiento cultural y currículos monoculturales identificados en la sistematización que se hizo en el 3. Inspirada en mi tesis de grado como filósofo y también en mi más reciente libro Meca, Rostro de la Cultura del Encuentro. La tesis corresponde al año 2021 y la publicación del libro en el 2025. Con esto pretendo integrar estrategias consistentes en 4 acciones, cada una correspondiente a un verbo: mirar, escuchar, compartir y acoger. Mirar para reconocer la diversidad y escuchar las narrativas ancestrales. Vale la pena recordar nuestra principal motivación, que ha sido generar conocimiento transformador que integre la filosofía personalista y el código Meca para fomentar encuentros auténticos, es decir, auténticamente humanos, fortalecer la identidad y la cohesión social mediante la literatura oral como un patrimonio inmaterial vivo que se transmite de generación en generación. Dentro de esta reflexión de fondo, de esta fundamentación, encontramos los siguientes. Espero hacer atenta nota de cada uno de ellos. Limitaciones presupuestales significativas. También tenemos una brecha intergeneracional. Jóvenes desconectados de tradiciones orales. Barreras logísticas en las zonas rurales. La exclusión cultural histórica a la que se han visto sometidas estas comunidades afrodescendientes. Pero no todo ha sido momentos difíciles. También vale la pena destacar los avances significativos que se han ido generando en este proceso. El primero de ellos es la participación activa en eventos culturales. Por ejemplo, al finalizar todo el proceso formativo, se hace un cierre espectacular, maravilloso, magnífico, en el cual se da un concurso, una especie de festival a través de los cuales los jóvenes que han desarrollado su talento en décima, en cuentería, en piquerio repentismo y también en poesía, dan muestra de su talento, compitiendo entre ellos, pero también con poblaciones circunvecinas e incluso de la misma ciudad de Valledupar, a la cual pertenece el corregimiento de Vadillo. Se han creado espacios digitales para visibilizar los repertorios orales. Este ha sido uno de los principales avances. Se empieza poco a poco a mostrar al mundo a través de las redes sociales la manera como se hace resistencia y se conserva y transmite de generación en generación el acervo cultural de las comunidades afrodescendientes de las Raíces, el Alto de la Vuelta y Vadillo. Otro avance es el fortalecimiento de la expresión oral, que nuestros niños, adolescentes y jóvenes no sientan vergüenza ni se sientan mal por su cultura y su identidad afro. Por el contrario, que conociéndola la puedan amar y que amándola la puedan conservar y transmitir a las próximas generaciones. Otro avance significativo que vale la pena destacar es la alineación con la cultura del encuentro. Este ha sido precisamente mi principal aporte: tomar la tesis de grado y la publicación de mi reciente libro, leyendo o releyendo, reinterpretándome mi propia vida como afrodescendiente y pasar de ser un estudiante a ser docente para acompañar todo el proceso de la comunidad educativa, padres de familia, docentes y por supuesto estudiantes. Bien, otro aspecto que vale la pena resaltar son los protagonistas del cambio. Aquí hay algo de la investigación-acción participativa, porque la comunidad no se convierte en un objeto de estudio, sino que ellos hacen parte misma de la transformación. Y el proceso transformador es en sí mismo el resultado. Con respecto a estos protagonistas, los primeros son los ejecutores, docentes, sabedores tradicionales, talleristas expertos, voluntarios, aliados institucionales
como el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, e incluso la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ha hecho presencia en este proceso de encuentros formativos en literatura oral afro. ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Más de 742 estudiantes afrodescendientes, principalmente niños y jóvenes de las comunidades rurales mencionadas. Las comunidades, por supuesto, representadas en familias y líderes comunitarios comprometidos con rescatar la oralidad como patrimonio inmaterial de nuestros pueblos y que merece ser contada, narrada e incluso cantada. Al centro de esta sistematización se encuentra la propuesta MECA. Es un manifiesto urgente, una herramienta terapéutica, sanadora, inspirada en la tradición personalista de los filósofos Martin Buber, Munier, Levinas y el llamado de Jorge conocido como el Papa Francisco. Estos 4 verbos son una propuesta a crear un estilo de vida, inspirado en Martin Buber, aquel padre de la filosofía del diálogo que sostenía que el yo se fortalece delante de un tú. Luego Manuel Munier, que es un filósofo francés, padre del personalismo en Francia, dice que el yo debe buscar un tú para integrar y conformar un nosotros. En medio de una sociedad masificada, en la cual las personas están convirtiéndose en una masa anónima o escondiéndose detrás de una pantalla, es urgente construir verdaderas relaciones, relaciones auténticas y sólidas, en donde se reconozca el valor de la persona. Munier insiste, pues, en la necesidad prioritaria de construir una vida en relación comunitaria. Levinas, por su parte, sostiene que debemos hacernos éticamente responsables de la vida de la otra persona, no caer en la indiferencia, sino reconocer en el otro la presencia del infinitamente otro. En palabras filosóficas teológicas equivaldría a lo siguiente: es reconocer cada vida como una dimensión sagrada. Quien vea a un ser humano ha de ver lo que está detrás de él o de ella. Por ejemplo, cada habitante de calle antes pasaba por la calle como un escenario transitorio. Hoy, la calle, como una espesa selva de cemento, por diferentes motivos y razones, ha convertido la calle en su propia casa, en su propia hábitat. ¿Cuántas veces vamos deprisa y no miramos a los ojos a ese habitante de calle? ¿Cuántas veces se ve a esa persona como un enemigo o un peligro? El llamado a recuperar esta cultura de encontrarnos desde las raíces y de la identidad afro es precisamente eso, para construir un mundo más fraterno y más humano. Por último, el Papa Francisco insiste en la cultura del encuentro, la capacidad de encontrarnos en medio de la diversidad, reconociendo la diversidad no como una pobreza, sino como una riqueza. El otro me enriquece. La diferencia y la diversidad no ha de ser motivo de discusión y de problema. No nos va a empobrecer, por el contrario, nos va a enriquecer. Aprendamos a vivir la unidad en medio de la diversidad. Para ello es preciso mirar, porque es la lente del amor que trasciende etiquetas para reconocer la dignidad divina en cada persona. Escuchar es el santuario del oído que acoge el silencio y la presencia radical del otro para sanarlo. En una cultura que privilegia muchas veces hablar más que escuchar, es un desafío cuando somos invitados a escuchar más y hablar menos. Compartir significa romper la cárcel del egoísmo mediante la danza del don, multiplicando la vida al entregarla. Esta fundamentación filosófica, teológica, se ha buscado implementar a través de los encuentros en formación en literatura oral afro, respetando la identidad cultural afro. Intentamos construir un mundo más humanizado. De allí la importancia del verbo acoger. Es el acto de fe supremo que abre las puertas sin juicio, convirtiendo la existencia en un refugio de humanidad. Que la cultura oral afro se convierta en una plataforma que permite acoger las diferencias y construir la unidad en medio precisamente de esas diferencias. ¿Cuáles han sido uno de los primeros resultados alcanzados? A continuación expongo los primordiales. Talleres ejecutados, 8 en concreto, con 85% de asistencia promedio. 30 narrativas orales, nuevas producciones creadas, más de 200 visitas en páginas web al sitio digital inicial y oficial del colegio,
742 estudiantes beneficiarios directos. Los logros imprevistos es la reducción de esa brecha generacional y la sensibilización comunitaria hacia la reconciliación mediante la aplicación del código MECA: mirar, escuchar, compartir y acoger. Así se va constatando poco a poco la fuerza transformadora que posee la educación. Si observamos en tres momentos, antes, proceso y ahora, el resultado es el siguiente. Antes había un enfoque etnoeducativo adaptado al P, praxis educativa reactiva, currículos monoculturales tradicionales, pero a lo largo del proceso, la integración de estrategias MECA para mirar, escuchar narrativas ancestrales y compartir y acoger la diversidad cultural. Ahora, ¿qué encontramos? Una praxis transformadora, con mayor compromiso comunitario, apropiación cultural e intercultural crítica. De esta manera, llegamos a nuestro tercer momento, es decir, las lecciones aprendidas. La primera de ellas es la flexibilidad en los contextos rurales. No es lo mismo enseñar literatura oral afro en un contexto urbano, en la ciudad, que en las comunidades campesinas. Porque la oralidad no solo preserva identidad, sino que empodera contra una marginación histórica que muchas veces ha sido permitida por los entes gubernamentales, institucionales y tradicionales. Segundo, otra lección aprendida es el compromiso comunitario. La transformación de la participación masiva de la participación pasiva y casi que indiferente a una participación más activa y consciente mediante encuentros auténticos. En tercer lugar, una educación intercultural. Pasar de currículos tradicionales a interculturales e inclusivos críticos con un impacto en la cohesión social. También tenemos la proyección y la continuidad de este tipo de trabajos y de proyectos. Por ejemplo, diálogos intergeneracionales. Es muy hermoso percibir cómo los ancestros, nuestros sabedores comunitarios, se sientan a narrar la historia de nuestros pueblos a las nuevas y futuras generaciones. Por ello, continuar espacios digitales que fortalecen la sostenibilidad del proyecto es fundamental. También es preciso replicar en otros contextos lo que estamos realizando en estas tres comunidades de las raíces del Alto de la Vuelta y Vadillo. Hay una alta proyección en comunidades afrodescendientes e indígenas, adaptando MECA para la diversidad cultural. La expansión del territorio, corregimientos vecinos como Río Seco, Huacoche, Patillal e incluso instituciones de Valledupar manifiestan interés. Esto nos abre la imaginación y el corazón, lo hincha de esperanza a nuevos mundos posibles, la contribución a sociedades más fraternas mediante epistemologías afro como base transformadora. Porque cuando una comunidad narra desde el alma, el mundo entero aprende a escuchar. Sobre las lecciones aprendidas sería, ¿qué hay de diferente? Es preciso incorporar más tecnología para superar esas barreras logísticas. ¿Qué sigue igual? Hay que mantener el enfoque participativo y comunitario. ¿Qué es preciso mejorar? En 6 meses, agregar financiamiento y formación digital para mayores. ¿Qué queda pendiente? Evaluación a largo plazo del impacto social que va a tener esta sistematización en estas comunidades. ¿Cuáles son las dificultades superadas? Sí, claro, con alianzas y ajustes virtuales. ¿Qué aprendizajes quedan? Hay aprendizajes deseados, como epistemologías afro, base educativa. No deseados, dependencia de recursos externos. Nos quedamos cortos siempre en este aspecto. Hay que seguir sistematizando. Hay que sistematizar con más herramientas digitales. Valerse de distintas plataformas. Por ejemplo, hacer formularios en Google. Acciones perdurables. Diálogos intergeneracionales y espacios digitales. Hay que seguir dialogando en los extremos y polos de las generaciones. El anciano, el adulto, dialogar con el niño que inicia la vida. El uno posee la sabiduría de los años y el otro tiene el hambre del conocimiento para empezar a vivir. Recomendaciones. Replicar en contextos indígenas con MECA adaptado, ya que tenemos poblaciones indígenas cercanas que han manifestado interés en aplicar este proyecto. Esta experiencia deja
saberes de integración personalista en praxis intercultural, contribuyendo a Mundo Fraternos. Torres 2007. Muchas gracias por su atención. Recuerda que este video sensibiliza sobre el impacto de raíces narrativas. Puedes replicarlo en otros contextos. El link estará en la plataforma disponible. Yo soy Juan Carlos Mendoza Vázquez y me siento muy feliz y dichoso de compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia de sistematización de este proyecto Raíces Narrativas, encuentro de formación en literatura oral afro en comunidades de las raíces, el Alto de la Vuelta y Batillo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.